Premio Nobel de Medicina François Jacob habla en su libro El ratón, la mosca y el hombre, habla de la importancia de lo imprevisible. Si se clonara la mejor variedad a un momento preciso, se obtendrá una ventaja inmediata para el conjunto, pero se impediría un progreso ulterior. En el caso de la borreguita, se ha empleado un ADN ya viejo, maltratado por la vida, maltratado por el medio ambiente, maltratado por los rayos cósmicos, mientras que durante un nacimiento normal, con fecundación, tenemos una puesta a cero del proceso de la vida, que garantiza en un principio la eliminación de las combinaciones genéticas defectuosas o dudosas. Fecundación rima con competitividad. ¿Con quién compitió la pobrecita de Dolly? Por el otro lado, se trata obviamente de un proceso de selección. Aquellos que se oponen a la manipulación genética ven en ella el peligro supremo, ya que se modificaría definitivamente la herencia con la transmisión a la descendencia de datos genéticos diferentes de los originales. Esto sería una verdadera derrota del pensamiento, ya que la dignidad de la persona humana no está ahí y se cambiarían los criterios que la definirían. El hecho es que un proceso está empezando. La genética abre considerablemente el campo de los posibles, y las perspectivas que se anuncian son extraordinarias, así como son extraordinarios los temores. Las utilizaciones médicas no necesitan producir clones en masa. Se puede utilizar la genética en un propósito terapéutico. Otras aplicaciones existen en el campo de la prevención. Esta evolución se ha acentuado con el desarrollo de las técnicas de la genética molecular. No hay que dudar de la nobleza del motivo. En un principio se trata de hacer menos sufrir a los hombres. Y la prevención es útil, pero también es la crónica de una vida anunciada. Así es como pasamos de algo loable, bueno, a un verdadero juicio genético. Y la misión de los médicos no es ser jueces de lo que es normal o no es normal, conforme o no. La misión de los médicos es de curar. La verdadera finalidad de la medicina es ante todo terapéutica, no es decidir si somos o no somos normales. Crónica de una vida anunciada. Supongamos, genética, investigan y ya saben desde antes de nacer, a partir de una muestra genética del embrión, de qué sufriremos a lo largo de nuestra vida. Todo es el caso de una enfermedad llamada la corea de Huntington, que es de origen genético. No se declara de inmediato, se declara, que digamos a los 40 años de vida. ¿Acaso se puede interrumpir en el huevo, en un embrión, una vida que durante 40 años podría ser normal? ¿Acaso se pueden borrar 40 años de vida por el temor de que surja después de los 40 años la enfermedad genética aquella? El diagnóstico prenatal de la enfermedad de Alzheimer, que es aterradora, correspondería a negar 60 años para evitar un fin anunciado. Pero entonces la vida ya no tiene ningún valor. Así es como llegamos al diagnóstico prenatal de la muerte. Entonces tenemos que parar la vida para que no haya muerte. Admitir el reconocimiento desde el principio de la vida de las diferencias ineluctables lleva a clasificar los hombres según sus riesgos y a institucionalizar sus diferencias. ¿Acaso se puede vivir una existencia ya conocida
Debemos tener conciencia de la evolución, que poco a poco conduce a situaciones muy diferentes de aquellas que habían motivado su inicio. El principio es loable, pero después, ¿qué pasará? Hay dos peligros que acechan: la deriva eugenística y la deriva normativa. Es eso. Este doble peligro se construye sobre el abandono del criterio de gravedad variable en la medicina. El abandono del criterio de curabilidad, que consiste en escoger la supresión de la persona en lugar del tratamiento de la persona. Además, se abandona el criterio según el cual el niño debería ser tomado en su integridad y en su independencia. Y entonces entran otros factores agravantes o atenuantes, como el nivel socioeconómico de los antecedentes familiares y toda la cosa. Es decir, este bebé que está en el interior de su madre tendrá una enfermedad genética tal, pero como los papás son pobres, vamos a suprimirlo porque no podrán curarlo. Pero ¿de qué se trata, caramba? Entonces, estos factores jugarían en el lugar del respeto de la vida del niño. Por fin se abandona la noción de certidumbre diagnóstica por la sola noción de riesgo. Y entonces, porque hay riesgo, liquidamos a la persona. La tentación eugenística se acerca a la idea del exterminio y cabe en el delirio de querer distinguir una vida biológica digna de una vida biológica que no sería digna. Eso autorizaría a designar aquel que tiene el derecho de expresarse y el que tiene la obligación de desaparecer. Estamos en pleno fascismo. La deriva normativa, conjugada a la deriva eugenística, plantearía una interrogación fundamental sobre la naturaleza misma que se otorga a un ser. Este ser sería pasible de rechazo o de aceptación en función de la calidad de su patrimonio genético recibido. No hace mucho el Premio Nobel de Medicina, Francis Crick, y se lo cito para que sepan que ser premio Nobel no es una garantía de decencia. Hay premios Nobel que son verdaderos criminales. Este hombre afirmó que ningún niño recién nacido debería ser reconocido como humano antes de haber pasado un cierto número de tests sobre su dotación genética. Si no las pasa, pierde su derecho a la vida. ¿Ven lo que dicen a veces los premios Nobel? Cuidémonos. Es prácticamente imposible definir los límites entre el bien y el mal, lo normal y lo anormal, lo aceptable y lo inaceptable, el ser humano real y el ser humano potencial, la vida y la muerte. Es imposible traducir el recorrido de las conciencias, ni pretender detener la sola verdad en una sociedad donde la decisión de cada quien compromete toda la colectividad y donde la decisión colectiva influye en cada quien. Este asunto de la clonación concierne los fundamentos de la existencia. El hombre ya no es un misterio. Empujamos el misterio descubriendo los secretos. Es la Iglesia la que invoca el motivo de sacralidad. Es la Iglesia que más se ha levantado contra este asunto. ¿Por qué? Porque se dice que el hombre tendería a igualarse con Dios. Pero, además de que esta condena cubre toda forma de procreación medicalmente asistida, la pretensión a la divinidad es la revuelta por excelencia de lo humano. Es la revuelta de Prometeo. La actitud religiosa por excelencia es el temor a este hombre que se toma por Dios, a la vez que el temor a lo desconocido. Por ahí pasa el dogma de la respetabilidad de los procesos naturales. Los procesos naturales no son todos respetables, a veces son aterradores, y se pueden cambiar a provecho del hombre en buena hora, pero ¿hasta qué punto? El dogma es viejo.
El dogma religioso es solo Dios puede crear. Atena, madre de nuestra civilización, salió de la cabeza de Zeus armada y con su casco. La esposa de Zeus era Metis, la técnica, que el dios Zeus teme y que se traga. De ahí el dolor insoportable que sufre y que solo pudo ser curado cuando Hifaisto le abre la cabeza para permitir que salga de ella nuestra madre a todos, Atena. La prohibición de la clonación humana nace de los mitos y de la religión. Cualquier religión. A pesar de las apariencias, la religión sigue presente y fuerte bajo las formas de la laicidad. En la literatura, en el cine, usurpar el poder de Dios nos devuelve al mito del golem o de Frankenstein. Así que debemos reconocer que la prohibición absoluta es una posición religiosa y aceptar que las religiones son cinturones de seguridad contra la inquietud y la angustia. La ciencia y la técnica constituyen una revuelta contra las prohibiciones religiosas de conocer, de transformar la naturaleza, incluyendo la naturaleza humana. Algunos mitos, milagros, utopías se realizan. Hemos violado el dogma de la intocabilidad que cubre toda intervención del hombre en los procesos fundamentales de lo vivo. Hemos cuestionado la vida de un orden, la idea de un orden de la naturaleza. Hemos hecho un cortocircuito en las reglas del parentesco. Detrás de esta controversia está la cuestión fundamental de la transmisión. Pero, ¿acaso hay que resacralizar, santuarizar la procreación humana? Si me contestan sí, les tendría que preguntar por qué. Me tendrán que dar argumentos. Aparte de la prohibición pura y simple, no hay argumentos. Porque cuando cuestionamos las estructuras del parentesco, acabamos con la paternidad-maternidad, con la prohibición del incesto, con la ley del padre, con la ley del nombre. Y si suprimimos el nivel simbólico que es la distancia de uno a uno mismo, a partir de esta supresión, que es el verdadero problema de la clonación, a partir de esta supresión, la civilización se vuelve imposible. Este es el tema, no la prohibición religiosa. Lo que se juega a través de todas estas cuestiones es la totalidad de la construcción social lograda al cabo de 35.000 años de historia. Lo que se juega son las relaciones humanas y el equilibrio psicológico del hombre. La herencia de cada persona no es una serie de objetos. Solo se vuelve herencia si se le apropia después de haber sido reconocida por la sociedad, después de haber sido reconocida por la historia familiar. Si perturbamos las referencias de la identidad y de la filiación, si perturbamos el estatuto y el funcionamiento de la identidad humana, hacemos surgir un mundo posthumano. Este es el problema. No estamos listos para este mundo posthumano. Clon no es ni el otro ni el mismo. La relación es confusa, el reconocimiento desaparece. Pero el clon sería un ser completo. No sabemos, nos acercamos a la demencia. Perdón. ¿Nos acercamos a qué? ¿A la inmortalidad? Más allá del sufrimiento y de la enfermedad, es la idea misma de morir que nos parece insoportable. La utopía de la salud perfecta, del cuerpo inmortal, de la pureza de Adán antes de la caída, esto no es ciencia, es ideología pura. Tratamos de evitar el sufrimiento y la muerte diferida y nos confrontamos con la inmortalidad. ¿Quién y en el nombre de qué se nos impediría esta interrogación sobre la vida, el sufrimiento y la muerte que gesta nuestra dignidad humana?
La vida misma sin la noción de muerte no tendría sentido. Ahora, ¿por qué es que los médicos y los científicos se han vuelto hoy los pararrayos de los grandes debates? Porque los políticos y los ideólogos parecen incapaces de ofrecer un ideal de acción. El saber científico les ha desplazado como punto de referencia de los ciudadanos. Y son los mismos médicos y científicos los que se interrogan en cuanto al sentido profundo de su acción. Se inquietan del poder que les confieren los progresos de la genética médica y vacilan ante el angelismo beato o el conservadurismo aterrado. Las cuestiones de la ética se habían quedado durante mucho tiempo como subsidiarias frente a las certidumbres de la ciencia y frente a los temores de la opinión. La ciencia puede sentir la tentación de minimizar sus propios riesgos, y la opinión tiende a menudo a confundir ficción y realidad, es decir, a aumentar los riesgos. La opinión siente un placer casi erótico al imaginar los pequeños monstruos dóciles y verdes que la clonación puede fabricar. Pero la cuestión del científico va más allá de esto. La cuestión del científico es complicada. Dice Jean Bernard, todo lo que no es científico no es ético. Esto significa que solo aquel que en toda conciencia tiene el sentimiento de involucrarse en una vía científica, que respeta los requisitos indispensables definidos antes de él y a los cuales debe referirse, especialmente si es para hacer un paso hacia adelante, solo éste puede conducirse de manera ética. ¿Qué significa eso? Que solo el que reconoce la herencia y se encarga de ella para ir hacia adelante puede ser ético. La ética consiste en abrir un universo de valores que tomará en cuenta la libertad de cada quien y las capacidades sociotecnológicas de volver estas realizables. Entonces, podría el derecho, la ley, pronunciarse, y después de la ley, lo haría el Estado. Su responsabilidad consistiría en delimitar el campo de lo permitido y de lo prohibido. Es decir, empieza el científico, viene la ley, luego viene el Estado. No esperemos mucho. El debate sobre ética y genética no trae, por el momento, ninguna solución satisfactoria. Confrontado al desafío que se lanza a sí mismo, el hombre realiza que su inteligencia lo lleva a amaestrar mejor su propio destino. Mientras que el asunto se limitaba en hacer funcionar un gen de insulina, o de la hormona del crecimiento, o del interferón humano en un colibacilo. Mientras se limitaba a esto, no existía ningún problema ético. Se trataba simplemente del desarrollo de una nueva forma de industria farmacéutica. Se pensaba que la frontera pasaba por la separación entre células somáticas y células germinales. Hace no mucho escribió Henri Atlan, la terapia génica sobre células somáticas no presenta problemas éticos, porque las modificaciones del genoma no están transmitidas a la descendencia. Solo la terapia génica sobre células germinales plantea problemas serios. Eso lo decía un científico. Y luego vino la borreguita. Dolly nos mostró que aquella zanja entre soma y germen no existe. Más allá de la ética, del riesgo ligado a las técnicas, existe también el peligro de una deriva comercial real. La pregunta es, ¿acaso hay que legislar sobre clonación? Mire, partimos de una reflexión de fondo. Parece, es muy serio lo que voy a decir y muy grave, parece que la extinción de una especie
es un proceso que siempre ha sido ineluctable en plazos variables en las especies las más complejas, como son los vertebrados. Así que la hipótesis de la extinción de Sapiens sapiens, nosotros, esta hipótesis no es excluible. Constatamos la fragilización de la especie humana, por lo que conviene protegerla por las vías jurídicas. El derecho debe encontrar nuevas formas para proteger a la persona humana. Ahora, la otra pregunta, ¿acaso serán leyes restrictivas? Miren, no cabe en el proyecto del hombre renunciar al conocimiento. Renunciar es contrario al deseo de vivir. La ciencia abre territorios desconocidos. No la vamos a limitar. El descubrimiento no puede enmarcarse. El descubrimiento es hijo del azar. A la vez, todos los grandes descubrimientos son portadores de peligros potenciales. Pero lo que es científico y que se quiere no terapéutico, ¿acaso podría ser ético? En todo caso, no se trata de prohibirlo. Y aún las restricciones leves son contrarias a la eficacia. Entonces, hay que legislar, pero esta legislación no puede ser restrictiva. Entonces, ¿qué puede ser? Una legislación sobre los programas de investigación relevaría de un trabajo de aduanero científico. Las leyes están hechas para durar, no para volverse obsoletas al mismo tiempo que las técnicas. Las técnicas evolucionan en permanencia, por lo que no deben hacerse leyes circunstanciales, sino que hay que evitar las derivas posibles de la utilización de ciertas técnicas. Ni la técnica en tanto que técnica, ni el conocimiento en sí deben regularse. Sí debe regularse la utilización del conocimiento. El problema releva de la sociedad en su sentido más ancho. No se trata de tomar medidas autoritarias que introducirían un orden moral. El problema actual principal está en la propiedad del genoma y su uso. Es decir, si se puede jugar comercialmente con este asunto. De todo tiempo la frontera ha sido frágil entre la invención y el descubrimiento. En la práctica debemos ponernos de acuerdo para dejar un corpus básico al conocimiento universal que escaparía al dinero, a la propiedad privada. Cada herencia sería así una parte del patrimonio común de la humanidad. Esto supone que la herencia sea inapropiable. De lo contrario, se operaría una ruptura con las vías culturales y sociales de la transmisión. Entonces, se legislaría sobre la propiedad del genoma. No estoy inventando cosas. En Estados Unidos, al momento en que se descubren algunos genes, se van y se registran y se vuelven propiedad del fulano que los descubrió. Esto es absolutamente insoportable. Sobre esto hay que legislar, no parar el avance de la ciencia. Por supuesto, esta discusión no se ha terminado. Estamos en sus albores. Estamos tratando nada más de movernos el piso a nosotros mismos, pensar sobre un asunto básico.
Un día como hoy, hace 22 años, llegué a México sin saber una palabra de español, sin tener una sola dirección, un solo número de teléfono. Y cosa aún más grave, sin haber jamás leído un solo libro sobre México. Esas irresponsabilidades son especialidades juveniles, aunque algunos las llevamos a exageraciones aterradoras. 53 años más tarde, 53 semanas más tarde, tuve a mi hijo y la vida decidió que me quedara. En México aprendí la adultez. Algunos tardamos mucho en aprenderla. Aprendí la universalidad del bien y del mal. Aquí fue mi descubrimiento de la pobreza, el rechazo, la humillación, los que valen, es decir, los propios. Lentamente cambié la frágil excitación de querer revolucionar por la austera belleza de querer conservar. Y cambié este terrible optimismo que busca cambiar el mundo por la calmada tristeza de aquel que lo sabe incambiable. Aprendí a reír también. Algún día escribiré un tratado de la desesperanza alegre. Para reprochar a los hombres el mal que pueden hacer, hay que pensar mucho bien de ellos. No tengo suficientes ilusiones como para poder odiarlos. ¿Cuántos revolucionarios no han hecho pagar a los hombres al precio fuerte la alta idea que supuestamente se hacen de ellos? Amo en los hombres sus heridas, su fragilidad, su parte de noche, esta rotura cuando empiezan a comprender que la vida ni es bella, ni irrisoria, ni sublime, sino todo esto junto, y que lo que cuenta es saber si somos capaces de vivirla. El horror está en nosotros, la bestia y el verdugo. Amo en ellos este abismo compartido. Rilke decía, debemos detenernos en lo difícil. Por ello es bueno amar. El amor es difícil. Al cabo de 22 años queda la gravedad de la existencia, que no es pesadez. La vida puede ser grave y ligera. Por ello Mozart es el más grande. Como el mundo es milagroso, desesperado, simple, ligero y lleno de gracia, podemos decir la belleza del mundo y su horror, nuestro maravillamiento, nuestras rupturas, el esfuerzo, la angustia, la fatiga. El odio no, cada vez menos. Puede ser que la ira, a veces, sí, pero he aprendido a tener conciencia de la necesidad, que es lo contrario del odio. El odio se apacigua. Cada quien hace lo que puede y se puede tan poco. Hoy les voy a hablar de Spinoza. Como les dije, siglo XVII, Países Bajos. Spinoza, un momento cumbre en la filosofía. Ya sabemos que la metafísica es un campo de batalla en el cual no hay que esperar ni perdón ni merced. Sin embargo, pocos fueron los autores que suscitaron tanto rechazo, que sufrieron en vida como después de muerto tantos ataques de odio. De Spinoza se dijo, el diablo ha seducido a muchos hombres que parecen estar a sueldo suyo y solo tratan de destruir lo que hay de más sagrado en el mundo, pero no hay duda de que el que ha más trabajado en vista de destruir todo derecho humano y divino con suma eficacia es este impostor que solo quiere la ruina del Estado y de la religión. Este odio es aleccionador. Saben, nadie que haya suscitado tantas pasiones negativas puede ser malo. Pero, ¿por qué un filósofo que se glorifica de tomar como punto de partida a Dios? ¿Por qué es que pudo ser acusado de ateísmo? ¿Y por qué precisamente en el Tratado Teológico Político, que fue escrito para refutar esta opinión? ¿Por qué es que la confortó aún más? ¿Por qué esta ética fundada sobre la identificación de la libertad, de la virtud, de la vida racional, pudo ser considerada como una apología de la inmoralidad?
Fue calificado a según de idealista o de materialista. Todas esas opciones e interrogaciones nos devuelven a dos únicas preguntas. A según de idealista o de materialista. Todas esas opciones e interrogaciones nos devuelven a dos únicas preguntas. ¿Por qué es que Spinoza jamás fue comprendido? ¿Y por qué suscitó tal rabia? La primera respuesta es extrafilosófica. El personaje molesta por su vida que contradice los esquemas comunes, inquieta a los mediocres. Este hombre que nos presentan como un ateo lleva una vida tan retirada y austera que aún los que se oponen a él ideológicamente quedan sorprendidos. Este judío marrano, así se llamaban los judíos de origen española que habían tratado de sustraerse a la expulsión aparentando convertirse en 1492 bajo Fernando e Isabel la Católica. Este hombre fue el orgullo de sus maestros. Recibió la noticia de su excomulgación con indiferencia. Este sabio viviente, retirado del mundo, no temió intervenir en los asuntos políticos de su siglo. Nació en 1632 en Ámsterdam, en una familia propietaria de una casa de comercio. Holanda vivía su edad de oro. El siglo XVII fue marcado por el florecimiento de estas ciudades, algunas estaban aún bajo dominación española. Estas ciudades que desarrollaron las premisas de una economía moderna, sobre una base a la vez agrícola, comercial, industrial o reglamentaria. La Compañía de las Indias Orientales es la primera sociedad accionista en el mundo y las primeras bolsas, las bolsas como las conocemos hoy, las primeras bolsas comerciales en el sentido moderno del término, aparecen entonces en Holanda. Es en este almacén general del universo, como fue llamado, que fue elevado Baruch, es decir, Benedicto, en su traducción. Primero frecuenta la escuela talmúdica judía, luego la escuela en latín, dirigida por un ex jesuita llamado Van den Enden. Este encuentro con el ex jesuita parece decisivo en su vida. Por un lado, le permite la adquisición de la lengua latina, que era la condición de toda información filosófica. Así pudo Spinoza tomar conocimiento de los principios de la filosofía de Descartes. Esta lectura fue de una importancia capital. Dará materia para el único texto que publicó Spinoza con su nombre en su vida. Esta suma le permitió asentar su reputación como filósofo. Spinoza es cartesiano. Pudo conocer a muchos de sus contemporáneos famosos y se carteó con ellos. La reforma protestante había dado nacimiento a una multitud de sectas en las provincias holandesas. Todas se oponían entre sí, pero todas se encontraban de una parte u otra de una línea de demarcación que separaba los que apoyaban por un lado la autoridad religiosa y política e incluso divina, y los que defendían una cierta tolerancia política y algo de libertad. Entonces, por un lado, a favor de la autoridad, por el otro lado, a favor de la libertad. Spinoza se situaba indiscutiblemente del lado de la libertad. Esta elección significaba una toma de posición hacia las guerrillas religiosas de la época, a la vez que una afinidad política.
Este cuento de no se mete usted en política, no es imposible. Un hombre que piensa no puede no meterse en política, caramba. España había parcialmente evacuado Holanda. La parte septentrional estaba desgarrada por la lucha entre dos partidos, el de la libertad de los hermanos republicanos, era liberal, y el de los regentes de la aristocracia burguesa, mercante. Spinoza se opone a los monarquistas, llamándolos en una toma de posición pública, porque no se oculta, es un hombre valiente, toma una posición pública, los llama los últimos de los bárbaros. Me gustan estos términos. Cuando, al haberse públicamente comprometido al lado de los republicanos, al haber sido excomulgado sin haberse sumado a otra comunidad religiosa, esto era para él arriesgarse a ser víctima de la vindicta popular. Salió de su grupo que lo protegía, no se sumó a otro grupo que podría protegerle y se quedó, aquí decimos bailando. Cualquiera podía agredirlo. Hasta su muerte en 1677, Spinoza debería tener cuenta de esta situación, alejarse a fin de escapar a la hostilidad de la multitud. Su enemigo fue la masa, aquella que no le entendía, que se excitaba, que lo odiaba porque no comprendía. Publicó bajo su propio nombre los principios de la filosofía de Descartes en 1663. Pero fue anónimamente que publicó en 1670 el Tratado Teológico Político. Les hablaré de ello en unos segundos. Publicó entonces el Tratado Teológico Político anónimamente. En lugar de suscitar un reconocimiento de la libertad de filosofar, suscita el odio de los que apoyan la autoridad. Así podemos hablar de un fracaso del cual sacará conclusiones para su silencio, difiriendo hasta su muerte la publicación de otros textos, como la Ética, un resumen de gramática hebraica que quedó inacabado, el Tratado Político, el Tratado de la Reforma del Entendimiento. Su muerte interrumpió la redacción del Tratado Político, mientras que el Tratado de la Reforma del Entendimiento parece haber sido abandonado en el camino. El Tratado Corto fue redescubierto en el siglo pasado, constituye una primera redacción de la Ética. La Ética es la pieza maestra de este corpus, de esta obra spinozista. Con este texto, Spinoza se lanza al agua. Para ser útil, la lectura de la Ética debe proceder de una decisión. La decisión que inaugura toda empresa filosófica. La decisión filosófica inaugura una vía de libertad. Ahí es donde toma su sentido. La primera frase del tratado sobre la reforma del entendimiento es: la experiencia me ha enseñado. Ahí encuentra la decisión de filosofar, su origen, en la experiencia. Leer la Ética es abandonar la vía ordinaria para tomar una vía conforme a la razón. Supone que estamos lo suficientemente convencidos de la extrema necesidad en que estamos de buscar otra parte. La emancipación se inaugura por una toma de conciencia de nuestra servidumbre. ¿Para qué abandonar la vía ordinaria? Estamos jaloneados entre los bienes que deseamos a la vez que no los amaestramos y aún menos amaestramos las circunstancias. Vamos de la esperanza al temor, de una esperanza tenue a una desesperanza negra.
La búsqueda de las riquezas y de los honores, de todos los bienes, nos ahoga, dice Spinoza. Al no conseguirlos, nace en nosotros una tristeza extrema. Sabemos que el poder del hombre es finito, sabemos que el hombre solo es una parte de la naturaleza. De ahí concluimos que el hombre está necesariamente y siempre sometido a las pasiones. Obedecemos a la naturaleza, nos adaptamos. La naturaleza humana, dice Spinoza, es miserable. Y nos encontramos ante una alternativa. O buscar la vía que lleva a la emancipación, o buscar la compensación imaginaria y seguir siendo esclavo. La vía que lleva a la emancipación pasa por medio de la razón. Los hombres buscan habitualmente esta compensación imaginaria en la religión. Van de la esperanza al temor, del orgullo de la prosperidad a la servilidad de la adversidad. Llegan a pretender la existencia de divinidades antropomorfas. Estos ídolos de la imaginación están encargados de explicar, de dar razón de los buenos y de los malos días. La multitud, dice Spinoza, interpreta a cada evento natural como un signo que le revelaría los designios de los dioses, diseños de los dioses. Así, la superstición nace del temor y se prolonga en el culto, en el sacrificio, en la oración, que son destinados a llevar las divinidades a una mejor disposición hacia nosotros. Dice Spinoza que todos los altares serían elevados por los hombres a su propia estupidez. La religión fundada sobre el temor tiene en su esencia el buscar prolongarse en la política. Es decir, que tiene necesariamente que acabar en fanatismo. La bella expresión de religión de amor no es más que una máscara de aquellos que la invocan. Si bien la verdadera fe prescribe el amor del hombre, una religión fundada sobre el temor solo puede caracterizarse por la alianza del teólogo y del político, es decir, por el fanatismo. Toda religión se esfuerza, si no se le ponen límites, para encontrar apoyo en las instancias políticas. A la vez, un Estado imperfecto tiene en su esencia el revestir una forma teocrática más o menos explícita. Escribe Spinoza, el gran secreto del régimen monárquico y su mayor interés es engañar a los hombres y disfrazar de religión el temor que debe amaestrarlos. Esto viene en el Tratado Teológico Político. La conspiración del tirano y del cura, dice, es natural. Religión y política son fenómenos sociales. Spinoza usa los términos de chusma o multitud y dice que el motor de las pasiones no es la razón, sino en primer lugar el temor. El objeto de la empresa filosófica es rechazar la solución de la imaginación, buscar en la razón una salida a la servidumbre. Filosofar significa decidirse por una vía racional. No tenemos otra opción. Podríamos hacer de la superstición un objeto de burla. Creeríamos así elevarnos encima de la multitud, seríamos libres pensadores o libertinos. Pero se pregunta, ¿acaso seremos libres? Seguiríamos buscando falsos bienes, la voluptuosidad, la riqueza, la gloria. Nuestra emancipación no sería más que ilusoria. Nuestra liberación sería previsoria y a cada instante podríamos recaer.
¿Cuántos libertinos no han vuelto a la superstición a la hora de morir? Para la mayor alegría de los teólogos, por supuesto. Si deseamos acceder a la alegría pura de la sabiduría, debemos abandonar totalmente los falsos bienes que nos amarran a la imaginación. Esta decisión parece severa. ¿Cómo dejar las riquezas, los placeres, los honores? Pero el acceder a la razón no se acompaña de una pérdida, ni siquiera es pérdida de imaginación, dice Spinoza. En la Ética dice, aun sabiendo que el Sol dista de más de 600 veces el diámetro de la Tierra, no dejaremos de imaginar que está cerca de nosotros. La diferencia entre el sabio y el ignorante reside en que uno es víctima de su propia imaginación, mientras que el otro goza de ella. En sí, la imaginación no es un vicio de la naturaleza humana, sino una virtud. Solo nos esclaviza si la dejamos engañarnos. Spinoza, por el otro lado, todas las acciones que determinan en nosotros la pasión pueden ser determinadas por la razón. La vida racional no es ascética, no se la crean, no somos unos pobres diablos que no gozan de nada. La vida racional no es empobrecida, sino por lo contrario, enriquecida. La vida del borracho no es más rica que la del sabio porque bebe más, al contrario, es este último que presenta una más perfecta alegría. Entonces nos hemos decidido por la razón. Después de leer unas páginas de la Ética, la abandonamos desalentados. ¿Qué pasa aquí? El principiante ve la Ética con terror, no comprende. Spinoza le advierte, el bien supremo podría ser incomunicable. Esta incomprensión constituye a menudo una refutación de Spinoza. Le dicen, pues a usted no le entienden, como si fuera un insulto. British Telecom empezó desde 1984, fue la primera, luego siguió Telecom Italia, etc. Quedan hoy Deutsche Telekom y France Telecom. La privatización de la primera, de Deutsche Telekom, ya empezó. Después de la privatización esta, se impone la desreglamentación como garantía de lo que se llamaría la libertad de acción. Impermeables al principio de realidad, las élites ignoran los mensajes de prudencia emitidos por aquellos mismos que han contribuido a prender el fuego. Cuidado con un cambio de comportamiento demasiado grande, demasiado rápido, tanto por parte de los creadores de programas como por parte de los telespectadores. 40% de las compañías multinacionales tienen su sitio social en los Estados Unidos. Estos estiman que las ventajas son mayores que los riesgos, pero su punto de vista es muy interesado. Van a aprovecharse de la desreglamentación, así que les urge la privatización. El tema de esta desreglamentación tampoco es muy inocente. Detrás de la batalla de las redes está la de los contenidos. Al final se tratará de saber si vamos a ser educados por Disney, informados por IBM y divertidos por AT&T. ¿Y quién controlará, díganme, quién controlará la cibereconomía? Las empresas se hacen virtuales. La cibereconomía se caracteriza por la globalización y la integración mundial, así como por una desreglamentación creciente. El mercado se vuelve un foro planetario donde se efectúan en permanencia los intercambios, los arbitrajes financieros. Estos le ganan a la economía real.
Los movimientos especulativos de los capitales son cada día de 60 a 100 veces más importantes que los movimientos de capitales que corresponden a transacciones económicas reales. Esta burbuja especulativa lleva al demonio a cualquier banco central por la interconexión instantánea, gracias a las infocarreteras entre países con sistemas económicos y sociales diferentes. Miren, es imposible poner a un agente de aduanas detrás de cada línea telefónica. Pero sí se puede hacer jurar la mano sobre el corazón a los que viajan por avión si han gastado $300 o si han gastado 350 y si han comprado 10 camisas de más. Pero los 500 mil millones que transitan sobre el ciberespacio, sobre las infocarreteras, eso es cómo hacer para controlarlos. Nada funciona ya. Luego Swiss Air hace teletratar su sistema de reservación y su contabilidad en la India. Y Siemens hace su telemantenimiento informático en Filipinas. Y el Consejo Superior de la Notaría Francesa pone la mano sobre unos textos jurídicos en Costa de Marfil. Escúchenme, el concepto mismo de fronteras nacionales o de territorios geográficos debe ser revisado. El Estado que ejercía hasta ahora su legitimidad en un territorio delimitado por fronteras reales debe prepararse a otra cosa. Ya no se puede tener la misma idea que antes. Ya no hay fronteras, no hay soberanía, no hay Estado. El ciberespacio se está volviendo la tierra de nadie, el no man's land, un lugar de no derecho, de no Estado. De ahí a que lleguen los grupos mafiosos, hay un solo paso y les aseguro que no será muy difícil que estos grupos pasen por la red. Luego, ¿qué hacemos con los derechos de autor? ¿Qué hacemos con el desarrollo del dinero numérico? El uso creciente de las redes de comunicación abiertas a fines financieros, a fines comerciales, plantea el problema de la introducción de algo así como métodos de criptolectura de datos, de autentificación de los mensajes. Esto de la firma numérica, por ejemplo. Cada día miles de millones de dólares están siendo manipulados electrónicamente por cable y satélite. La necesidad de criptolectura es central para proteger el anonimato, para proteger la vida privada de los usuarios, para garantizar un cierto control de las transacciones financieras en la lucha contra el fraude y contra la evasión fiscal. En octubre del 94, el Congreso americano votó una acta que se llama el Digital Telephony Act. Hubo una batalla feroz de los lobbies y unos eran del FBI y de la Agencia Nacional de Seguridad. Estos querían imponer límites a los sistemas de criptaje. Otros querían una desreglamentación completa. Con esta ley, las agencias gubernamentales podrían intervenir las comunicaciones telefónicas numéricas gracias a unos chips especiales, los llamados clipper chips. Pero Internet quedó fuera de esta ley. Así que el punto de vista del FBI y de la NSA, de la Agencia Nacional de Seguridad, solo fueron tomados en cuenta parcialmente. El teléfono numérico ya es oficialmente espionable. En cambio, Internet es legalmente inviolable. El ciberespacio podría volverse el refugio ideal de los que tienen interés en escapar de la responsabilidad colectiva y del interés general. Los Estados-naciones se disolverán, llevando a formas variadas de paraísos fiscales virtuales.
Pues díganme cómo regular un World Wide Web que cubre más de 100 países y de decenas de millones de máquinas. Aparecerán, dudo que ya no hayan aparecido, aparecerán nuevas formas de blanquear el dinero, nuevas formas de espionaje electrónico, mercados negros anónimos de la información, ya están. Hay una cosa que se llama el Blacknet, data de 1993, ya están, ya no es en futuro. Aparecerá la subversión de la propiedad industrial y de los derechos de autor. Saben, la ausencia de protección jurídica no alienta mucho la creación. Pero por el otro lado, una protección demasiado fuerte impide la difusión. ¿Dónde encontrar el límite en medio, un equilibrio en medio? Todavía no lo sabemos. El derecho resulta inadaptado. Las nuevas tecnologías cambian la naturaleza de la protección de los creadores. Los tribunales resultan incompetentes. Miren, hay unas cosas que parecen realmente chistes, pero ya se están dando. Lotus, la compañía Lotus, acusó Borland de copiar la apariencia de su tablero. Apple, la manzana, atacó Microsoft y también atacó a Hewlett Packard por haber copiado el uso de sus iconos. Estos son los dibujitos que anuncian tal o cual programa, como el famoso cesto de papeles de Apple. ¿Cómo determinar los derechos respectivos, sucesivos de los realizadores, de los productores, de los creadores de imágenes, de los sonidos, de las obras, de los autores? Se necesita, por supuesto, necesariamente armonizar las legislaciones en los diferentes países. Ay, caray, es un objetivo muy difícil. Ya lo sabemos, cuando se trata del asunto de las drogas, no se puede hacer nada sin armonizar las legislaciones. Lo mismo para este asunto. La tradición anglosajona, por ejemplo, pone el acento sobre la protección económica de los derechos de autor, mientras que la tradición del derecho civil, como la francesa, considera que el derecho de autor es ante todo un derecho moral inalienable. Hay demandas en Francia donde se pide únicamente el pago del franco simbólico. La vergüenza de haber sido condenada es mayor que la petición de tantos millones de dinero. Por supuesto, la emergencia de una economía electrónica desarrolla medios de pago más seguros, más adaptados. Por supuesto, hay bondades enfrente de estas maldades. Por ejemplo, Netscape Communication hizo un acuerdo con First Data para desarrollar el comercio electrónico sobre Internet. Este acuerdo permitió crear el primer sistema de pago por tarjeta bancaria sobre Internet. Y muchos bancos, como Lloyds Kent, como el First Interstate y luego el Bank of America, muchos otros, anunciaron ya este servicio a los clientes que tienen una tarjeta bancaria. Estos clientes pueden efectuar toda transacción comercial con una seguridad absoluta. Luego se podrá hacer mucho más cosas. Se podrá abrir una cuenta bancaria virtual, se podrá dar órdenes a la bolsa, se podrá pedir un préstamo por medio de Internet. Y entonces fíjense bien, piensen, el señor Bill Gates dispondrá del control vital sobre las informaciones más variadas que conciernen a las transacciones financieras comerciales. Quien votó por él tendrá más poder que cualquier presidente de la República y cualquier secretario de Comercio y cualquier secretario de Hacienda y cualquier director de Banco Central. ¿Quién votó por él? ¿A quién dará cuenta? Tendremos monedas virtuales a base de dinero numérico. No se está proponiendo un sistema de tarjetas electrónicas que permiten utilizar el dinero virtual.
en lugar del dinero real. Vamos viendo el rostro de la sociedad de mañana, y no es bonito este rostro. El asunto es mucho más grave que la noticia del control por Microsoft del sector electrónico, o de si estamos o no estamos por la modernidad, o si yo sigo en el siglo XIII y otros ya están en el XXI. Se trata del control de la yugular de la economía futura. ¿Quién hará esta moneda virtual? ¿Quién la controlará? ¿Quién votó por él otra vez? ¿Dónde están los controles democráticos? ¿De qué servirán las instituciones democráticas? En este encuentro los vencedores serán muy poco numerosos. Sus recursos serán enormes, sus perspectivas exclusivamente financieras. El interés público no cabe en sus cabezas. Esta depravación pasará por la